amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor con una receta cubanísima. Esta vez les traemos el ajiaco cubano. Y miren ustedes cómo ha quedado este ajiaco. Se ve que debe estar sabrosísimo. Y si quieres saber cómo es que lo hemos preparado, quédese con nosotros. Y ahora, adelante video. Y para hacer nuestro rico ajiaco vamos a comenzar agregándole sal y pimienta negra al gusto a las carnes. Yo tengo aquí jarrete de res y tengo costillas de cerdo. Un poco de pimienta negra. Vamos a voltearlo para ponerle por el otro lado también. Y ahora vamos a seguir trabajando con el pollo. Aquí tenemos pollo que tiene que tener hueso. Le ponemos sal y pimienta negra. Lo volteamos. Y ahora les voy a pedir un minuto para lavarme las manos porque trabajé con el pollo para seguir con nuestro proceso. Y ahora sí, de vuelta vamos a encender el fuego a temperatura media. Y quiero aprovechar para recordarles que los ingredientes los pueden encontrar abajo del video en la cajita de descripción. Un minuto voy a ponerle una cucharada de manteca de cerdo. Además también los ingredientes los pueden encontrar al final del video, que va a estar la lista con todos ellos, y a medida que voy preparando la receta las cantidades van saliendo en pantalla. Y esperemos a que esta grasa caliente un poquito para comenzar a agregar las carnes. La primera carne que vamos a agregar va a ser el tocino, que si se dieron cuenta yo no le puse sal porque no hace falta. Y la agrego inicialmente porque ella va a soltar mucha grasa. Y vamos a ir moviendo para ayudar a que desprenda su grasa. Miren cómo nuestro tocino ya ha empezado a cocinarse. No voy a esperar a que se cocine. Lo voy a poner hacia un lado. Y voy a empezar a agregar las otras carnes. Las costillas de cerdo. También nuestros jarretes de res. También voy a agregar nuestros pedazos de pollo. Y vamos a estar solamente sellando la carne, es decir, que se dore la parte de afuera exterior de por ambas partes. Y después seguimos, después les digo. Ya las carnes se han sellado, voy a apagar por un momento porque las voy a retirar, las voy a agregar a un plato porque quiero aquí mismo con la misma grasa que desprendieron hacer el sofrito. Denme un momento. Y aquí tenemos todas las carnes, las voy a poner para el lado y seguimos. Vamos nuevamente a encender el fuego porque vamos a hacer nuestro sofrito en la misma sartén con la misma grasa con que estaban las carnes. Y el primer ingrediente que vamos a poner va a ser la cebolla cortadita.
y vamos a cocinarla aproximadamente como 1 minuto. Pasó el minuto, continuamos agregando nuestro pimiento verde que también está bien cortadito y lo vamos a cocinar como otro minuto más. Pasó el segundo minuto, vamos a agregar el ajo picadito, chiquitico y movemos. Apenas ya comience a oler, vamos a agregar la salsa de tomate. Movemos nuevamente. Y le vamos a agregar las carnes. Y vamos a moverla en este sofrito para que absorban el sabor que tiene. Y esto va a ser por poco tiempo. Ahora vamos a apagar y les voy a pedir un momento para poner aquí mi otra cazuela donde vamos a hacer nuestro ajiaco. Y regreso. Aquí tenemos la cazuela que vamos a usar para cocinar nuestro ajiaco. Y en ella vamos a agregar todas las carnes y el sofrito. Es lo primero que vamos a hacer. Ya agregué, vean, las carnes en el sofrito y quiero mostrarles la última carne que vamos a utilizar y es el tasajo. No puede faltar en nuestra receta. Agregamos y vamos a cubrir con agua. Si necesito más, busco. Vamos a ver qué cantidad tenemos acá. Voy a buscar un poquito más. Ahora vamos a tapar y vamos a cocinar alrededor de unos 20 minutos a temperatura media para que nuestras carnes se cocinen y se haga el caldo con mucha sustancia. Pasaron los 20 minutos, vamos a apagar el fuego y destapar. Quiero aclararles que cuando tapé la cazuela, subí el fuego a temperatura medio alta y los 20 minutos los comencé a contar a partir que el caldo comenzó a hervir. Ahora el siguiente paso va a ser sacar nuestras carnes. Estoy sacando la carne para hacer espacio en la cazuela donde vamos después a cocinar las viandas. Y el otro motivo por el que voy a sacar las carnes es porque algunas de ellas tienen hueso y se los quiero quitar. Ya puse las carnes para un lado y vamos a comenzar a agregar las viandas en el caldo para que se cocinen. Y aquí el orden sí importa. Vamos a comenzar agregando la yuca. Procuren tener todas las viandas cortadas parecido en cuanto a los tamaños para que cocinen mejor. Seguimos agregando el boniato. La malanga isleña también se conoce como malanga amarilla o ñame. Viene ahora la malanga blanca.
y el maíz que yo lo corté en rueditas. Y vamos a encender el fuego a temperatura medio alta. Ahora vamos a cocinar alrededor de unos 15 minutos porque aún no terminamos. Después tenemos que agregar más viandas. Pasaron 15 minutos y vamos a agregar ahora el plátano verde, que también está cortado. Además le vamos a poner calabaza. Y le voy a agregar media cucharadita del zumo del jugo del limón, del zumo del limón. Y así evitamos que se nos vayan a poner prieto las viandas, el caldo no cambie el color. Vamos a remover un poco. Y le vamos a poner más sabor. Vamos a agregarle comino en polvo, orégano, sazón completa, sazón tropical, una pizca de pimienta negra, una hoja de laurel y le voy a poner nada más que una pizca de sal porque después la necesitamos rectificar por si necesita más o menos. Vamos a mover y le quiero agregar también, si no toda, por lo menos una parte de las carnes. Vamos a mover porque está bien lleno. Y le voy a agregar un poco de agua al caldo. Vamos a tapar nuevamente y vamos a dejar cocinar otros 15 minutos más aproximadamente. Pasaron 15 minutos y vamos a agregar ahora el plátano pintón. Agregamos media cucharadita de zumo o jugo de limón. Vamos a mover un poco. Quiero probar el punto de sal. Voy a tomar un poco del jugo, del líquido. Vamos a ver qué tal. Yo le voy a agregar un poquito de sal, pero realmente bien poquito. Y voy a mover nuevamente. Tapamos y vamos a dejar que cocine alrededor de unos 10 minutos aproximadamente. Han pasado los últimos 10 minutos. Vamos a apagar el fuego y ahora lo que queda, mis amores, es emplatar este delicioso ajiaco cubano. Y comenzamos. Amigos, y ya estoy listísima para probar esta sabrosura, este ajiaco cubano. Pero como ustedes saben, necesitamos la ayuda de Albert. ¿Quién es Albert? Mi esposo. Hola, queridos amigos. Bueno, aquí está Albert, el esposo de Tori. Quería felicitarles en este nuevo año 2026, que todas sus metas, que todos sus proyectos se realicen, que lo lleven a feliz término, que tengan muchísimo éxito. Y Tori, ¿quería decirle algo también? Además de las palabras de mi querido esposo Albert, queremos desearle que tengan mucha salud y mucha prosperidad en este 2026,
que nos sigan acompañando y que compartan nuestro trabajo con todas las personas que ustedes conozcan para así seguir creciendo juntos. Y ya usted, ella me va a preguntar sobre la historia del ajiaco. Y ustedes también quieren saber algo de esto. Cuando los españoles llegaron a Cuba en el siglo XVI, ellos se encontraron que los indios preparaban ajiaco. El ajiaco que preparaban los indios tenía entre sus ingredientes malanga, yuca, boniato, maíz y entre las carnes, y el ají, por supuesto. Por eso el nombre de ajiaco. Y entre las carnes tenían carne de tortuga, de jutía, de iguana. Lo que hicieron los españoles fue que cambiaron las carnes y le pusieron carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, le adicionaron calabaza, le adicionaron sazones como el ajo, la cebolla, sofrito. ¿Te puedes agregar algo más? Tengo algunos datos curiosos que quería comentar y es que en la etapa de la colonia utilizaba esta preparación para dárselo a los esclavos para que tuvieran bastante energía a la hora de hacer los trabajos duros que ellos hacían. Pero los colonos, los burgueses, ¿qué hacían? Se comían el ajiaco pero escondido cuando no había ningún invitado extranjero en la comida. Ahora, yo supongo que debe haber alguna foto de esa comida que hacían esos nobles españoles escondidos en sus habitaciones. Alguna foto tomada con algún iPhone 17 Pro moderno. Si alguno de ustedes tiene alguna foto escondida por ahí, la puedo publicar en las redes sociales de esos momentos en que los nobles estaban comiendo y estaban embatados de arriba abajo con el ajiaco y que no querían que nadie los viera. Bueno, usted la publica. Y si yo encuentro alguna o Tori encuentra alguna, también la publicamos. Seguro, ¿Qué tú crees, Tori? seguro que sí, seguro. O quizás algún extraterrestre viajó ahí en esa época y hizo alguna foto y las tiene escondidas por ahí. También que las publique también. No, nadie ¿Qué sabe. tú crees? No, nadie sabe. Pues, todo puede ser. Todo puede ser. Puede ser. Otro dato curioso que les quería dar es que la famosa cocinera cubana Nitza Villapor, ella afirmaba que el verdadero momento en que surge el ajiaco cubano es cuando se le elimina los garbanzos al cocido español que se preparaba en ese momento en la isla, en Cuba. Sí, porque ya en aquellos momentos ya estaba bastante mezclada las recetas. La receta en Cuba. Ajá. Y ya Y yo quería agregar además que esta receta la estamos haciendo especialmente por una amiga suscriptora que nos las ha pedido, que su nombre es Elisa. Elisa, espero que te haya gustado cómo hemos preparado este ajiaco cubano y a usted también. Y si es así, que por favor nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. la suscripción es importante aquí en la esquina, suscribirse y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir en este año 2026 alcanzando mejores números todavía y decirles también que yo lo dije en el video pasado, lo voy a volver a decir ahora, YouTube pone una nueva opción que es hypear. Aquí le voy a poner cómo se hypea el video y este nos va a ayudar porque nos va a dar unos puntos que eso va a permitir que el video YouTube lo promueva más entre las personas que no conocen el canal y se suscriben y el canal sigue creciendo. Muy importante, ya saben, hypear el video. Y ya podemos comenzar. Además también Las redes sociales. Sí, quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En las redes sociales siempre todo les va a decir a ustedes qué es lo que pueden encontrar ellos. ¿Qué pueden encontrar ellos aparte? Bueno, tú vas a decir ahora. Pueden encontrar pequeños videos que nosotros publicamos donde les preguntamos, vamos a los mercados, compramos ingredientes y preguntamos para que adivinen cuál creen ustedes que será el próximo video, la próxima receta. Y bueno, como ya ustedes ven, y yo creo ya que podemos hacer el trabajo difícil, el trabajo duro, de comenzar con este rico ajiaco que está aquí, esperando que lo prueben y le digamos a ustedes qué tal está de sabor. Así es. Pero falta algo, necesitamos hidratarnos, porque estos vasos están vacíos. Esperen un momento que voy a traer algo. Vamos a traer para la hidratación una cerveza cubana para hidratarnos, como estaba diciendo, ¿no? Ustedes están de acuerdo seguro. Ella no toma mucha cerveza, pero siempre un poquito le viene
Y vamos a comenzar con este rico ajiaco, a probar, a degustar este ajiaco hecho por Tori, la mejor chef de cocina de YouTube. Primero probar el caldo. Déjeme seguir probando. Voy a probar la malanga. Las carnes. Aquí veo dos carnes, carne de puerco, el tasajo. Yo voy a dejar que diga qué le parece. El sabor especial, riquísimo. Porque la combinación de estas viandas como la malanga, la yuca, el boniato, el plátano, las carnes que tiene, que le aportaron ese sabor intenso, tiene un sabor como entre saladito y dulce, pero bueno, para el plátano y todas las demás viandas. Y bueno, las carnes, yo lo encuentro riquísimo, riquísimo, sabroso. ¿Y tú? Yo lo encuentro riquísimo, pero bueno, quería que lo dijeras tú y que no fuera yo. Yo he puesto aquí limón porque esto... Sí, siempre es bueno un poquito de limón. Ahí tienes limón y jugo de limón también tengo aquí. Limoncito, que le da un sabor un poquito más picantico, ¿no? A mí me encanta con jugo de limón. Y también tengo aquí Pan. pan cubano, que de hecho la receta de cómo hacer este pan cubano está en el canal. Se la vamos a dejar en la cajita de descripción por si les interesa, porque es el acompañante perfecto, porque esto es un plato completo. Como ella dijo, la receta del pan, de hacer un pan cubano redondito, lo vamos a poner en el enlace acá abajo para que lo puedan hacer si quieren. Esto es un plato que tiene carbohidratos con las viandas, tiene proteína con la cantidad de carne que tiene, ¿verdad? Verduras también, es decir que es muy completo, no se necesita nada más. Vamos a brindar un momentico por este nuevo año 2026. Y como dije al inicio, mucho éxito para todos ustedes, mucho éxito para nosotros, que todas las metas de ustedes, que las metas de nosotros se cumplan y brindar. Salud. Salud. Y seguimos disfrutando. Seguro. Sabroso, ajiaco, cubano, hecho con todos los hierros, con todos los poderes. Como dice un amigo de YouTube, bueno, que vemos por YouTube, Araya. que cada vez que come algo, que está muy rico, dice, esto tiene todos los poderes. Así es. Con pan lo comían mis abuelos allá en el campo. Yo le quería compartir un truco antes que se me vaya la idea. Y es que si a usted le preocupa la grasa que va a generar tanta combinación de carnes en el caldo, lo que puede hacer es que cuando lo guarda en el refrigerador, trate de guardarlo en la parte más fría y entonces al cabo de las horas o al día siguiente va a ver que se le forma la grasa encima del caldo y va a estar como más durita y así la puede retirar fácilmente sin problema. Espectacular. Nosotros vamos a seguir disfrutando de este sabroso ajiaco. Y este que está aquí, no sé si quedará algo de él después al final. Es que tiene un sabor, mis amores. ¿Qué les puedo decir? Y como dice mi querido esposo Francisco, nosotros vamos a continuar comiendo, pero nos tenemos que despedir de ustedes deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a ver en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao. Divino.